Puede tomar asiento. Qué grande es nuestro Señor. A ver, levante la mano. ¿Quién ha recibido bendición de parte del Señor? ¿Quién ha sentido la presencia de Dios en su vida? ¿Con una acción o con otra? De verdad es que nosotros le debemos la vida y los buenos momentos a Jesús, sin lugar a dudas. Y precisamente, hermanos, el tema de hoy se llama las tradiciones, porque es algo más que le debemos a Jesús. Cuando Jesús llega a la tierra, ¿verdad? Llega a este planeta Tierra, siendo Dios, se hizo hombre, y llega a la tierra, y lo primero que detecta es un arma que Satanás está utilizando de mucho tiempo. ¿Y sabe cuál es lo dramático, lo difícil? Es que hasta el día de hoy es un arma que Satanás utiliza de manera contundente. Y cada vez que usted viene y recibe predicación, cada vez que usted recibe una palabra de Dios, digo, no es el pastor, ni la pastora, ni la hermana, sino es palabra de Dios que revela el Señor. Y el Señor me hacía, esta predicación, no me dejará mentir la pastora, pero estaba para el domingo pasado. Se movió para hoy precisamente así se dieron las cosas. Quiero decirte con esto que hay muchas cosas que Dios quiere darnos a conocer, hermano. Y a mí me encantó cómo nuestros hermanos del Ministerio de Redes le dieron al clavo con esa carátula, ¿sabe? Sin lugar a dudas, usted ve ahí ovejas, pero está un lobo, ¿verdad? Como vestido de oveja. Y las tradiciones, sin lugar a dudas, que es lo que vino a descubrir o a visualizar o a poner a la luz, más bien, el Señor Jesús, es que cuando llegó encontró que las iglesias estaban llenas de tradiciones. Y las tradiciones es un arma, amado hermano, amada hermana, un arma de Satanás. Las tradiciones son algo que parecen buenas, sutiles, que incluso puedes hacerlas en la escuela, en la casa, y parece como que es algo que nos heredaron, que vienen cosas positivas. Pero quiero hacer un poquito de memoria, hermano. En México, hablando de nuestro país, de nuestro bello México, en México, no sé si te acuerdas, pero todos vimos en libros cómo antes hacían sacrificios humanos. Se sacaba el corazón de los seres humanos para ofrecérselos al sol. Y era diario porque el sol salía todos los días. Entonces había una gran cantidad de asesinatos. Pero para la gloria de Dios también por Veracruz, donde vivimos, entró el Evangelio. Aquí fue donde llegó. Y si tú analizas, a veces nos quejamos de la conquista, pero verdaderamente eso frenó la gran cantidad de asesinatos que había en México. Y sin duda estaba escondido en una tradición. Eso causó muchos problemas porque la parte espiritual generó que hubiera potestades, que hubiera espíritus que estuvieran aquí. Y hoy en día todavía muchas de esas tradiciones continúan. México es un país donde sus tradiciones se hacen pasar como algo bello, bonito, pero finalmente celebran la muerte. Y eso viene oculto, cosas que nos lastiman, que nos dañan, que nos laceran como país, como nación. Entonces nosotros, la predicación de hoy, amados hermanos, es que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentos, pero también tenemos el compromiso nosotros de ser la luz y la sal de este mundo. Tenemos el compromiso de llevar un mensaje de salvación, pero un mensaje de abrir los ojos. Porque hay muchas personas que todavía están en esa sintonía sin saber, pues que es un arma del enemigo. Lo dramático de esto es que hay muchas personas que usted conoce en su alrededor que están prácticamente cegadas o sordas a abrirse a la verdad de Jesús, ¿verdad? Porque lo que hacen las tradiciones precisamente es eso. Hacen que las personas que no conocen de la palabra
estén cegadas de su entendimiento, estén veladas del entendimiento. Pero lo grave de esto es que también personas que conocen de la palabra, desafortunadamente con tanta sabiduría de palabra de Dios, de logos, terminan muchas veces torciendo la palabra de Dios y creando costumbres que luego vienen a ser o implementan como algo más importante y primordial que la palabra. Y yo te recuerdo porque cuando Jesús llegó, encontró a los fariseos, a los que guardaban la palabra, el Pentateuco, pero finalmente ellos tenían tradiciones que iban en contra de la palabra de Dios, en contra de la vida, en contra de la prioridad que busca nuestro Dios. Lo primero que debemos de entender, y que yo no me voy a cansar de repetir, hermanos, y que usted tiene que tener como que en la lista de sus pendientes diarios, es que Satanás significa adversario. Y significa que usted, quiera o no, tiene un adversario, porque es un hijo de Dios. Y todos los días el adversario va a buscar la manera de imitar las cosas que hace Dios, pero con un objetivo: desviarte de lo que dice Dios. No pierdas de vista eso, diario va a tratar de hacerlo. Ese es su trabajo, y sus huestes, potestades y principados están a eso. Vamos a la palabra, porque esto es importante que usted vea. Muchos que estén leyendo la Biblia con nosotros, ustedes se van a dar cuenta en Deuteronomio 6, del 4 al 9, que la palabra dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y fíjese, hermano, y las repetirás a tus hijos. Subraye eso, y las repetirás a tus hijos. Repita conmigo: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Oiga, hermano, ¿usted no ve un mensaje desesperado de repetir, de tener la palabra en todos lugares, en todos momentos? ¿No lee usted algo así? Como una persistencia a que no te separes de la palabra y que la repitas a tus hijos. Es algo evidente. Y sabe, eso, los que estamos estudiando la Biblia en un año, eso se llama el Shamá, que lo que significa es que es algo que se tiene que estar repitiendo constantemente a los hijos de Dios para que pase de generaciones en generaciones. Como Satanás es el imitador, él usó el mismo método. ¿Cuál es ese método? Pues las tradiciones. Algo que se transmite de generación en generación y que se repite. ¿Está de acuerdo conmigo? Este es el Shamá de Dios. Esto es algo que mandó el Señor para estar enfocados en la palabra de Dios. Pero Satanás dice: si Dios le pide a sus hijos que repitan algo de generación en generación, yo tengo que crear algo que repitan también, pero que vaya contrario a la palabra de Dios y que pase de generación en generación. Y yo no sé si usted está conmigo, pero ¿cuántas tradiciones no tenemos que pasan de los bisabuelos, abuelos? Y las seguimos, las repetimos. Este es un imitador. Las tradiciones lo que hacen de alguna manera es que nos alejan de lo que la palabra de Dios dice, hermano. Si usted busca en el diccionario qué significa tradición, significa transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación. Eso significa tradición. Por eso la prédica de hoy se llama tradiciones. Por eso cuando Jesús encontró a los guardianes de la palabra de esa época, los fariseos, vio cómo estaban siendo, fíjese bien, soldados del enemigo. Estaban siendo soldados del enemigo, ya habían sido engañados por el enemigo con esas tradiciones. Vamos a la palabra en Marcos 7, del 1 al 8, dice, acompáñenme. Se juntaron a Jesús los fariseos
los guardianes de la palabra, los que se encargaban de predicar en las sinagogas, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ponga atención. Porque los fariseos y todos los judíos, ¿qué dice, hermano? Aferrándose a la tradición de los de quiénes, de los ancianos. Eran tradiciones. No venía escrito en el Pentateuco. Eran tradiciones de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Muchas veces. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Seguimos leyendo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, a Jesús, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús, les dijo, hipócritas. Bien profetizó sobre ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, tradiciones. Porque dejando el mandamiento de Dios, subrayamos, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. La prédica de hoy se llama tradiciones, que va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice la palabra. Entonces usted puede ver, hermano, aquí es claro, Jesús lo detectó desde que llegó. Dijo, ustedes están haciendo cosas que ustedes inventaron, pero que van en contra verdaderamente de lo que yo pretendo como hijo. Fíjese, hermano, apenas ayer me parece tomé un taxi, tuve la necesidad de tomar un taxi y venía yo con el taxista y vi que tenía una figura de un santo en su tablero y no me guardé, por supuesto, la obligación como siervo de Dios de hablarle de Jesús. Y le explicaba esto, le decía muchas veces las tradiciones que son heredadas de nuestros antepasados, creemos que están bien y creemos que es bueno, pero verdaderamente, le decía yo, no sabemos que estamos haciendo algo que le desagrada a Dios, algo que Dios lo ve como abominación, es un pecado, finalmente nos aleja del Señor. Esa historia del taxista me escuchaba asombrado, le dije, así estaba yo, pero bueno, aunque pareciera que la historia hubiese terminado muy bonita, no terminó tan bonita, porque a veces las tradiciones son más fuertes que la palabra de Dios. Por eso es un arma de Satanás. Cuando yo le dije a él, necesitas conocer lo que dice Romanos 10, 8, 9, tienes que hacer la oración de fe con tu boca, aceptar a Jesús, tienes que dejar de adorar imágenes. Y la verdad me dio misericordia el joven. Y dice, ay, es que me dan nervios, no sé. Le digo, tienes que repetir estas palabras, son de bendición, es la oración de fe. Pero al final no la quiso hacer. Y respetamos, ¿verdad?, su decisión. Pero finalmente me di cuenta cómo las tradiciones están sumamente arraigadas. Es algo que creen como ley, como si fuera la realidad. Lo peligroso de estas tradiciones es que lo que hacen, hermanos, en lo oculto, lo secreto de esas tradiciones es que hacen que tú no cumplas un mandamiento de Dios. Le doy un ejemplo, el que yo le di al taxista, ¿verdad? Esto está en Marcos 7, del 9 al 13, dice, les decían también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, tu esta tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero a vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir
mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Aquí está diciendo esto, que el mandamiento es que honres a tu padre, pero ellos decían, no, es que yo llevé la ofrenda a la casa de Dios, así que ya no tengo nada para mi papá. Invalidando la palabra de Dios con vuestra, ¿qué? Tradición que habéis transmitido. ¿Vio cómo va? De generación a generación, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y de alguna manera, lo que yo le decía al taxista era esto, en Deuteronomio 5, ¿verdad? Del 8 al 9 dice así, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Significa que si la gente adora imágenes, está aborreciendo a Dios. Literal, y a veces no sabe uno. Yo le decía al taxista, es que yo no sabía que estaba haciéndolo mal. Yo no sabía que estaba diciéndole que aborrecía a Dios. Pero inconscientemente lo hace uno, porque son cosas que vienen y están arraigadas, que están ahí, pareciera algo sutil, algo tierno, algo agradable, algo que viene del abuelo, de la abuela, pero finalmente es algo que nos pierde, que nos lleva a perdición. Ahora, hermano, ¿sabe qué es bien lindo y qué bello de la palabra? Que hay que ver de dónde nacen las tradiciones, cómo se dieron origen. Y el nacimiento de las tradiciones viene del libre albedrío, hermano, del libre albedrío que Dios nos dio para elegir. Por eso la palabra, vamos a leer en Deuteronomio 30, ¿verdad? Del 15 al 17 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mar, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no hieres y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres. Entonces Dios nos puso a elegir. Desde Adán y Eva tuvimos el libre albedrío para elegir entre una cosa y otro. Y de ahí, desde ahí inicia obviamente esa elección. Ahora, esto le pasó al pueblo de Israel y el patrón se repite. Todo comienza, hermano, después de esa elección que tenemos, comienza con la cizaña que está entre nosotros. Ponga atención de esto, la cizaña que está entre nosotros. Mateo 13, del 24 al 25 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que ¿qué? Que sembró buena semilla en su campo. Ponga atención. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué cree que es eso? Transformándolo a lo que hoy le estoy predicando. Es que la gente te diga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer este rito, vamos a hacer este evento, vamos a hacer esto. Y es alguien que te está aconsejando, que está a tu alrededor, que posiblemente sea tu familia, tu amigo, tu vecino, tu conocido. Pero ahí está sembrando algo que te va a hacer daño, que viene de parte del enemigo, dice ahí en la palabra de Dios. Y aquí va la cizaña, aquí va la contaminación con el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda este pasaje en Éxodo? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Éxodo 12 del 37 al 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Subraye eso. Y ovejas y muchísimo ganado. El pueblo de Israel, cuando salió, iba con gente al lado de diferentes costumbres. Iba ahí con esas personas que tenían otros ídolos, otras cosas, otras costumbres. Y fíjese lo que pasó.
¿Cómo terminó esto? ¿Cómo termina esa cizaña que siembra? Termina así. En Números 11, más adelante, del 4 al 6, dice, fíjese bien, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Subrayamos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Tráigalo a la vida de hoy. Gente a su alrededor que no tiene su misma costumbre, su misma creencia, que no conoce de la palabra. Si te mezclas y ellos tienen un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pero ¿quiénes fueron los que tuvieron el vivo deseo? La gente extranjera. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. ¿Está conmigo, iglesia? Esas personas influenciaron al pueblo de Israel. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiere que sea al revés. Dios te manda a un lugar para que tú prediques la palabra de Dios, para que llegues el mensaje. Imagínate con el taxista, lo que espera Dios es que le prediques la verdad, que lo saques de su error, no que el día de mañana tú también veas esa estampita. Eso es el mensaje de Dios. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros vivimos en este mundo, como los hijos de Dios vivían en Canaán, y había mucha gente con otras tradiciones. Hoy aquí nosotros somos un puñado de gente, con toda la gente que usted ve, que hay carnavales por todos los municipios de Veracruz, ¿verdad? Hay tradiciones que es increíble lo que se está promoviendo. Pero nosotros tenemos la obligación, así como Moisés, así como Josué, de recordar el Shamá, de recordar qué es la palabra de Dios, cuál es la verdad. Entonces, pensemos, ¿por qué la tradición ha llevado por generaciones a realizar esto sin que se revise la palabra? ¿Qué están recibiendo cada vez que adoran y veneran las imágenes, hermano? Esto. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es tan sutil? Parece bueno, parece amable la tradición, ¿verdad? Pero finalmente pasa esto. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es sutil, parece bello, parece tranquilo, parece como que no pasa nada. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué es complicado, hermanos? ¿Se ha preguntado usted por qué es complicado sacar a la gente de sus tradiciones? Yo le voy a decir por qué con la Biblia. Porque es difícil cuando usted le habla a alguien, oye, estás mal. Yo le decía al taxista, es que eso desagrada a Dios. Haz la oración de fe. Dijo, no, es que es complicado. Así me decía, es complicado para mí. Y es que mire, hermano, cuando la gente adora imágenes, adquiere ceguera y sordera espiritual. Entonces ellos están cegados y sordos espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, Salmo 115, del 4 al 8, dice, los ídolos de ellos, ponga atención porque esto es doctrina, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan.
Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Fíjese bien, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa es la clave. Por eso te vas a encontrar con gente que diga de momento no, que no acepte que está en su error, porque ellos están también, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, están cegados espiritualmente. ¿Cómo se logra, amado hermano, llegar a ese familiar, llegar a ese vecino, llegar a la familia que quieres tú alcanzar? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? Tiene uno que orar por ellos en privado, pedirle a Dios que caiga el velo, pedirle a Dios que haya una gracia delante de ellos para que acepten a Jesús, que vean, que puedan distinguir la verdad, que usted sepa, que ellos sepan que exponiéndose a la palabra, que yendo a Jesús, es como Jesús los puede hacer libres. Jesús es la palabra de Dios, hermano. Mire lo que hizo Jesús, y esto es lo que nos enseña la palabra hoy. En Marcos 7:32 al 35 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo a Jesús, y le rogaron que le pusiera las manos encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Qué significa esto, hermanos? Que usted tiene que traer a esas personas a Jesús. Usted tiene que orar para que esas personas reciban a Jesús. Esa es la manera como se cae la ceguera, la sordera espiritual. Ellos pueden encontrar la libertad. Eso le pasó a Saulo. ¿Usted se acuerda la historia de Saulo? Cuando Saulo de Tarso le resplandeció la luz de Jesús. ¿Usted recuerda? ¿Qué le pasó a Saulo? Perdió la vista. Él estaba en una condición que no veía, pero hasta que llegó Ananías y le declara el propósito de Dios a su vida, le declara todo lo que Jesús tenía para él pudo ver claramente. Quiere decir que esa es la forma como nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesús. Es la forma de que ellos puedan resplandecer. La palabra de Dios es Jesús. Viendo la palabra ellos, ese velo se cae. Por eso nosotros somos portadores de la verdad. Y dice su palabra que la verdad nos hará libres. Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si alguien puede ser libre de las tradiciones, es cuando llegas a Jesús. Es cuando conoces la palabra de Dios. Es cuando el velo se cae, es cuando las cosas suceden. Pero hoy en día, hermanos, no sé si usted está enterado, pero hay cosas muy feas en nuestro país. Se descubren cerca de Guadalajara hornos donde incineraban personas, donde de alguna manera se reclutaban jóvenes engañados solicitando un empleo. Eso sale en las noticias, usted lo ve, es algo actual. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta cosa fea? Bueno, porque esos ídolos, ¿verdad?, necesitan sacrificios. Y muchas veces inconscientemente celebrar el día de la muerte, adorar a la muerte, pues necesita sacrificios. Y muchas de estas cosas son por tradiciones, por algo que uno trae de generación en generación a nuestra vida. Hermano, tenemos que despertar. Es el momento de que los hijos de Dios se levanten. Es el momento de nosotros asumir la responsabilidad de que si usted conoce del Evangelio, usted hable de Jesús a las personas, que usted les diga que no tenga miedo, que no tenga temor al rechazo, que no tenga temor, porque a eso lo mandó Dios. Nos mandó Dios a hacer la luz
y la sal de este mundo. Y es nuestra responsabilidad como cristianos hablar la verdad, para que todas estas personas se caiga el velo y salgan de esa trampa del enemigo que son las tradiciones. Quiero que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Ahí donde está, acompáñeme. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, sabemos que nos equivocamos, que somos imperfectos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des el valor de hablar de Jesús a más personas. Señor, sabemos que se acerca tu venida y sabemos que hay mucha maldad en este mundo, pero dice tu palabra que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Así que ayúdanos, Señor, a quitar esta arma del enemigo que son las tradiciones. Hoy vemos a gente celebrando la muerte, celebrando cosas que no te agradan a ti, adorando imágenes, llevando, Señor, en algarabía muchas cosas que no son de tu agrado, Señor. Perdónalas y ayúdanos a nosotros como hijos de Dios a llevar el Evangelio, a tener el valor de hablarle al vecino, a la vecina, al tío, a la mamá, al papá, al taxista, al compañero de trabajo que tenemos juntos, Señor, porque a veces desafortunadamente nos hacemos un poco los ciegos o los sordos a ese compromiso que tenemos al tener y ser portadores de la palabra de Dios. Señor, envíanos a nosotros a predicarle a aquellas personas que tú quieres alcanzar. Ayúdanos a que más personas hagan la oración de fe y alcancen salvación. Ayúdanos a no llegar solos cuando lleguemos a tu presencia, que podamos haber dicho que alcanzamos almas, que predicamos tu evangelio, Señor. Hoy, Padre, este país está en una situación complicada, pero tu iglesia, que somos nosotros, hacemos un voto hoy delante de ti, Señor Jesús, para tomar ese compromiso, esa comisión de predicar el evangelio de la verdad y de llevar a las personas a que reconozcan que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey, que tú pagaste por sus pecados. Ayúdanos, Señor, para alcanzar a más almas. Ayúdanos y muéstranos dónde están los peces para echar las redes, Padre. Hay mucha perdición afuera, tenemos un gran trabajo, Señor. Dice tu palabra que las mies son muchas y los obreros pocos, pero que oremos al Señor de las mies para que mande obreros. Así que, Padre, levanta a mis hermanos, despiértalos, Señor, en esta hora, Señor, y dales ese valor, dótalos de la armadura de Dios y ayúdalos, Padre, para que no frenen su lengua para hablar de Jesús, que no frenen la lengua para hablar de la verdad, que no muestren a las personas en el error que se encuentran, pero que sean mediante tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Gloria a Él.